seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Y mientras se van sentando, estamos en esta serie que es titulado Ayer, Hoy y Mañana. Lo que Dios dijo y fue, lo que Dios dijo y es, y lo que Dios dijo y será. Y esta es la tercera parte. Si usted se ha perdido alguna, usted vaya al internet, a nuestra página web, C de comienzo, miami.org. ncmiami.org. En la parte de arriba va a haber un botón que dice sermones y usted le da ahí y le salen todos los sermones, muchos, y los puede buscar por serie, escucharlos, compartirlos con aquellos que usted quiera compartir. Hoy quiero hablar de algo, de una profecía que es la llave. Escuchen, es la llave de todas las profecías de la Biblia. Sin esta profecía no se puede entender el libro de Apocalipsis. Hay muchas personas que dicen, yo no entiendo Apocalipsis. Apocalipsis es bien sencillo, pero hay que poder entender el trasfondo para poder entender Apocalipsis. Y esta profecía que quiero hablarles hoy está, como les dije la semana pasada, estudien Daniel capítulo 9. La semana pasada vimos Daniel capítulo 2. Vimos cómo Dios delineó exactamente, históricamente, y le mostró a Daniel cómo iban a ser los futuros imperios hasta hoy, hasta los días de hoy. Y ahora en esta profecía del capítulo 9, Dios le habla a Daniel sobre la consumación de todas las cosas. Y les decía que es muy importante entender esta profecía, porque una falta, un error en entenderla lleva a errores como los que hemos visto hoy en día. Algunos que dicen que si Gorbachov fue el anticristo, cada vez que sale un líder de fama mundial lo asocian con el anticristo. Ya ahora han asociado hasta Obama, ahora el rey de España, anteriormente su papá. Por desconocer exactamente esta profecía y cómo Dios habló en esta profecía, se llega incluso a errores doctrinales como lo vemos hoy en día con los testigos de Jehová, con los mormones y muchos de estos grupos. Porque desconocen, porque como he dicho, cogen un texto de la Biblia fuera del contexto para sacar un pretexto. Cuando usted coge un texto y lo saca de su contexto, usted puede sacar de la Biblia cualquier doctrina, la que usted quiera. Incluso le va a dar apoyo a usted para que mate a cualquiera, cuando usted coge un texto y lo saca de contexto. Por eso hay que estudiarlo y entender cómo es que Dios habla y el contexto de dónde está para poder sacar lo que Dios quiere decir. Sin más, vamos a Daniel capítulo 9, verso 1. No va a haber PowerPoint porque lo voy a ir explicando y es bien sencillo. Yo se la voy a explicar, es tan sencillo que usted no va a necesitar de PowerPoint y vamos a utilizar solamente la Biblia. Daniel 9, capítulo 9, verso 1. Corría, si me pueden poner el timer, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la Escritura donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén o la deportación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. La semana pasada hablamos que Daniel ya tenía alrededor de era un teenager, unos 17, unos 18 años cuando llegó a Babilonia. Ahora, Daniel está cerca de los 90 años. Había pasado el imperio babilonio, como vemos ahora estaba bajo el imperio de los caldeos, bajo Darío. Y ya estaba cumpliéndose el tiempo de la deportación, quiere decir que habían pasado casi 70 años, más 18 que quizás tendría, estaba cerca de los 90 años. Pero me llama la atención cómo Daniel era un estudioso de la palabra de Dios. Cómo él se dio cuenta lo que Dios ya le había revelado a Jeremías, que había sido antes que él, en el capítulo 25, Dios le dijo a Jeremías, yo voy a deportar a mi pueblo en Babilonia
por 70 años. Y Daniel se da cuenta que ya está llegando los 70 años, que ya están por cumplirse, y él se pone delante de Dios con ayuno, con oración, suplicándole a Dios por el futuro de su pueblo y de su santa ciudad, Jerusalén. Y aquí hago un paréntesis. Vimos aquí el secreto para que Dios te hable. En esta semana, en los oasis, estudiamos el capítulo 2 de Lucas. Y aquellos que estaban, no sé, pero en el que yo estuve, estuvimos viendo el secreto de la longevidad, o poder llegar a muchos años de vida. ¿Por qué? Vimos en el capítulo 2 que Ana estaba en el templo, y esta mujer, Ana, tenía alrededor, si usted saca la cuenta, tenía alrededor de 105 años. Pero algo que llama la atención es que dice que Ana oraba y ayunaba y servía en el templo. Con 105 años, sin carro, sin camello, a pie, iba al templo todos los días a servir, oraba y ayunaba. Si usted quiere tener largos días sobre la tierra, ore y ayune, dice Dios. Si usted quiere que Dios le hable, que Dios se le revele, ore y ayune y busque al Señor. Es imposible que Dios le hable a alguien con el cual no quiere tener comunicación. Si usted no lee la Biblia, si usted no conoce la Biblia, Dios no le va a hablar. Quítese eso, Dios no le va a hablar. Si usted no dobla sus rodillas y busca del Señor, Dios no le va a hablar. Simplemente será un religioso, pero Dios no le va a hablar. Versículos 5 y 6 dice: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a través a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Verso 13: todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu voluntad. Daniel reconoce su fallo es de él y es de su pueblo. Ahora, mire, Daniel está en Babilonia. Daniel está cómodo, está en la corte del rey. Él bien podría haber dicho: ¿y a mí qué me preocupa Jerusalén, que está allá destrozada? ¿A mí qué me preocupa si ya yo estoy aquí cómodo, ya yo estoy bien? ¿A mí qué me preocupa el pecado de ellos, lo mal que ellos hayan actuado? Pero Daniel va delante de Dios intercediendo y él dice: yo he pecado. Yo te pido perdón por mi pueblo. ¿Cuántos han doblado rodillas y le han pedido perdón al Señor por esta ciudad? Y se han hecho culpables. Señor, perdona a esta ciudad. Perdón por el pecado de esta ciudad, para que te puedan conocer, para que sus ojos sean abiertos. Ahí está el secreto, para abrir la mano de Dios. Daniel se puso él mismo. Quizás Daniel no había fallado como los demás, me imagino yo. Llegó muy joven, era un joven que había dedicado su vida al Señor. Había hecho un pacto y dijo: Señor, yo te voy a buscar, nada me va a apartar de ti, yo no me voy a contaminar. Pero sin embargo, él se consideraba que había fallado a Dios. Hoy en día, cuando nos pasa cualquier cosa, le echamos la culpa a Dios. Esto porque Dios se lo permitió. No, esto me pasó porque Dios. No, y esto pasó porque las torres se cayeron porque Dios lo permitió. Y todos le echamos la culpa a Dios. Daniel bien claro dijo: somos nosotros. Somos nosotros los que hemos fallado. Somos nosotros los que hemos pecado contra ti. Somos nosotros los que nos hemos olvidado de ti. Qué diferentes serían las cosas si esa fuera nuestra actitud hoy en día. Señor, yo he fallado. Esto que ha pasado ha venido porque yo he fallado. Porque yo no te he buscado. Porque yo no te he sido fiel. Porque yo no te doy lo tuyo. Porque muchas veces pensamos que queremos que Dios nos bendiga, nos bendiga y nos bendiga. Pero sin embargo no le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Y cómo es posible? Dios no es un hombre. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Dice el verso 16: aparta tu ira y tu furor
de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Jerusalén y tu pueblo. Presta atención a estas palabras, porque aquí está la llave. Aquí está la llave de la profecía. Jerusalén y tu pueblo. Aquí está la llave para poder entender lo que Dios le va a revelar ahora a Daniel. Jerusalén y tu pueblo. Miren cómo esto se repite. Verso 17. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, a tu templo que ha quedado desolado, destruido. Verso 18. Mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, Jerusalén. Verso 19. Haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, Jerusalén e Israel. Mira el verso 9. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte, Jerusalén. Verso 21. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, sigue el verso y dice, vino hacia mí. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, las 3 de la tarde. Hey, yo no sé si usted se da cuenta, pero si no había templo. Llevaban 70 años que el templo había sido destruido. Daniel no estaba en Jerusalén. Pero esto nos da a entender a nosotros que aunque no había templo, aunque no estaba en su ciudad, Daniel seguía siendo fiel al Señor, buscando al Señor, doblando sus rodillas. Se dieron cuenta, él no olvidaba la hora en que él tenía que llegar al Señor. Aunque estuviera allá y aunque había 70 años que no hubiera templo, él estaba allí buscando. Verso 23. Tan pronto como empecé a orar, Dios contestó tu oración. Le dice el ángel, tan pronto como comenzaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Me llama la atención aquí algo. Eres muy apreciado. ¿A cuántos les gustaría que Dios dijera de ti, eres muy apreciado? El ángel le dice, Daniel, tú eres muy apreciado. Mira, Daniel, yo hace 3 segundos estaba cara a cara con Dios y ahora estoy aquí para decirte que eres muy apreciado. ¿Por qué? Por lo que hemos visto. Daniel era un hombre que no importaba el lugar, no importaba la circunstancia. Él doblaba sus rodillas, él obedecía a Dios, él amaba a Dios, él confiaba en Dios, él no se había olvidado de Dios. Y eso le llevó al ángel a decir, tú eres muy amado, tú eres muy apreciado. Mira, Dios está buscando los Daniel del siglo XXI. Te tengo una buena noticia, tú puedes ser Daniel. Tú puedes ser el Daniel del siglo XXI. Como les decía, Dios no te puede hablar. Dios no puede tener una relación contigo si tú no le buscas. Si tú no conoces la Biblia. Daniel odiaba, sabía lo que decía Jeremías. Si tú no sabes lo que dice la Biblia, si tú no te alimentas, tú no doblas tus rodillas, Dios no te puede hablar. No hay otra fórmula. Pero como les dije, Dios está buscando los Daniel del siglo XXI. Y tú pueden ser ese Daniel. Verso 24. 70, y aquí voy ya, 70 semanas, está hablándole Gabriel, han sido decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Les dije que aquí está la clave. No podemos sacar esta profecía y meter a otras personas, o meter a la iglesia, o meter a alguien, porque Dios le está diciendo, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad, y ahora miren lo que le dice, ponga fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía, y consagren
al lugar santísimo. Pregunto, ¿se ha cumplido en su totalidad esas profecías? No, no se han cumplido en su totalidad. Todavía faltan por cumplirse. Pero ¿y cómo es posible? ¿Y dónde están entonces las 70 semanas? ¿Y qué fue lo que le dijo Gabriel? Veamos ahora, verso 25 y verso 26. Entiende bien lo siguiente, le está diciendo a Gabriel. Daniel, entiende bien lo siguiente. Habrá, y ahora aquí Gabriel le divide a Daniel las 70 semanas en 3 grupos. Por eso le dije, no le voy a poner PowerPoint porque es bien fácil. 3 grupos, está dividido las 70 semanas. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas, el segundo grupo, 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. ¡Wow! Cojan lápiz y papel que les voy a explicar ahora los 3 grupos. 7 semanas el primer grupo. Daniel entendió que estas 7 semanas no son de días. No es que iban a pasar 7 semanas porque hubieran sido alrededor de 2 meses. No, eran 7 semanas de años. Dios hablaba en la palabra. Cuando le habló al pueblo le dijo muchas veces lo que significaban semanas de años. Por ejemplo, el jubileo. Dios le dijo, vas a trabajar la tierra 7 semanas de años. Y después de las 7 semanas dejarás la tierra tranquila. Será el año del jubileo. Quiere decir, al año 50, después de 49, habría descanso. Ahora, Daniel entiende que estas 70 semanas eran semanas de años. 7 por 7, ¿cuánto es? Entonces le está hablando de 490 años. Y le da la clave, le dice, ¿cuándo se empiezan a contar? Cuando se dé el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Aquí estudiamos cuándo se dio ese decreto. Fue cuando Jerjes le dio a Nehemías, ¿se acuerdan en la serie de Nehemías? Cuando Jerjes le dio a Nehemías para comenzar a reconstruir y Nehemías le pidió a él que le diera la madera para ir a reconstruir. El 14 de marzo del año 445 antes de Cristo comenzó a contarse las 70 semanas. Apúntalo a la orilla de tu Biblia. 14 de marzo del año 445 antes de Cristo comenzó a contarse las primeras 7 semanas. Se reconstruyó el templo en 49 años. Y después el ángel le dice, y 7 semanas más, quiere decir 434 años. Y en total, con las 7 anteriores serían 483 años. Miren, matemáticamente, cronológicamente, desde el momento en que el Jerjes le dio la orden a Jeremías hasta que Jesús entra el domingo de Ramos, fueron los 483 años. Matemáticamente, sacado cronológicamente, desde el momento en que se dictó la orden, 14 de marzo del 445 antes de Cristo, hasta que Jesús entre ese domingo de Ramos, 483 años. Ahí estaban las 7 semanas primeras y las 62 segundas. ¿Pero qué pasó? ¿Y la última semana? ¿Y la semana 70? Aquí se paró el reloj profético de Dios. Porque ¿para quién era esta profecía? Para Jerusalén y para el pueblo de Israel. Aquí se para. Y es cuando el Señor se para frente a Jerusalén, que ya entra y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Pero vendrá el día en que dirás, Baruch Hashem, Halek Elohim, bendito el que viene en el nombre del Señor. No estaba hablando en lengua, estaba hablando en hebreo. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Iba a ser el futuro. La profecía se interrumpió, pero la profecía le dice, un futuro gobernante va a destruir la ciudad y el templo. Y eso ocurrió en el año 70, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano,
entró en Jerusalén, arrasó con la ciudad y destruyó el templo. Y a partir de ese momento, Israel no ha tenido ni más templo, ni más sacrificio, ni más holocausto. Por 2000 y pico de años, esa profecía se paró. El reloj profético de Dios se paró en la semana 69 y abrió un compás para que tú y yo entráramos. Para que tú y yo, por la gracia de Dios, fuéramos salvos. Pero quiero llamarte la atención. Solamente faltan 7 años. Y son los 7 años que la Biblia llama de la gran tribulación. ¿Cuándo comienza? Ahí lo dice. El verso 27. Y le voy a pedir a los músicos si pueden subir, que voy terminando. Verso 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y a la ofrenda. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. Miren, ¿cuándo comienza esa semana? ¿Qué lo dice? Cuando va a subir un gobernante que va a traer paz entre los judíos y los vecinos, los árabes. Cuando vean que se levanta un gobernante, y no es el tratado que están haciendo ahora con Irán, es un tratado de paz en el cual incluye a Israel y va a traer paz. Cuando vean eso, estamos a las puertas del fin. Pero dice la palabra que Dios recogerá a su iglesia antes de que comience esa semana 70. Dice la palabra, Dios le reveló a Pablo, Romanos capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, que Dios los iba a librar de la hora de prueba que iba a venir. Dios le habló a cada uno de los escritores de la Biblia de una forma diferente. A Juan le habló del amor de Dios como a ningún otro. Juan escribió en sus cartas del amor de Dios como ningún otro escritor. A Pedro le habló de otra forma. A Pablo fue el único que Dios le reveló que la iglesia iba a ser sacada de este mundo, que la iglesia iba a ser arrebatada. Y antes que comience la semana 70, Dios le dijo que iba a sacar la iglesia y comenzaría la semana 70. Y comenzaría entonces de nuevo a cumplirse lo que Dios ha decretado con su pueblo. Por eso es que vemos en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 que Dios va a levantar a 144,000 sellados americanos, mexicanos, puertorriqueños, no, judíos, y es más, 12,000 de cada una de las tribus, los dice allí, porque comienza, se restaura de nuevo lo que Dios ha decretado con su pueblo por una semana, por 7 años, y va a tener paz el mundo por 3 años y medio, dice el último verso. Y a la mitad de la semana, a la mitad de los 3 años y medio, este hombre se va a meter en el templo de Israel, va a elegirse como Dios y se va a guiar contra los judíos y comenzará una persecución como nunca antes. Termino. ¿Qué se ha cumplido de esta profecía y qué no se ha cumplido? Y ahora vemos el título de la serie. Ayer, hoy y mañana. Lo que fue y lo que falta. Bien, ¿qué se ha cumplido de la profecía? Bien, se cumplió que fue reconstruida Jerusalén y sus muros en los tiempos de Nehemías. Se cumplió la muerte del Mesías cuando Jesús murió allí en la cruz del Calvario. Se cumplió la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 por Tito. Y se cumplió la diáspora de Israel, o la destrucción hasta el fin, como dicen al final del verso 25, cuando Israel fue esparcido y dejó de tener territorio, nación, por casi 2000 años. Y de una forma milagrosa, el 14 de mayo de 1948, se levantó de nuevo como una nación. Ninguna otra nación en el mundo ha podido hacer eso. Existieron, ¿cuántos pueblos vemos ahí alrededor de la Biblia? Los jebuseos, los hititas, no sé qué cantidad. Ninguno de ellos ha podido resurgir, mantener sus costumbres, su idioma. Solamente Israel estuvo silenciado por 2000 años. El 14 de mayo de 1948 se levanta de nuevo como nación hasta el día de hoy y está celebrando
ahora recientemente el año número 68 de su creación, después de 1948. Qué casualidad que le faltan 2 años para los 70. Y estamos hablando de 70. ¿Qué falta por cumplirse? Bueno, falta que se levante ese gobernante que la Biblia describe con el nombre del anticristo. Falta que se haga un pacto de paz de Israel con sus vecinos. Hoy en día usted ve las noticias y es constantemente guerra, pero va a haber un momento en que va a levantarse este gobernante y va a crear un pacto en que va a haber paz. Y todo el mundo dirá, qué bueno, se acabó la paz. Que diga la guerra, ya no hay guerra en el Medio Oriente, ya no hay hambre, qué bueno, gracias a Hitler. Y volverán a adorar a un hombre. Y la Biblia describe que ese es el anticristo. ¿Qué falta? Que se vuelva a reconstruir el templo de Israel, porque dice el verso 27 que él va a entrar al templo y va a ser abominación. ¿Qué falta? Que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se rompa ese pacto. Falta que profane el templo y falta que se derramen los juicios de Dios en la semana 70. Termino haciéndote este llamado. El reloj profético de Dios se detuvo casi 2000 años. Por 483 años el reloj estuvo cronológicamente. Falta solamente 7 años. ¿No te das cuenta que el fin, escuchen, no te das cuenta que el fin está aún y comenzar la semana siguiente? ¿No te das cuenta que estamos a un momento en que un abrir y cerrar el ojo seamos levantados y sacados de este mundo? Y después, ¿qué va a hacer? Sí va a haber un tiempo, pero te va a costar la vida si quieres seguir a Jesús. En esos 7 años el anticristo va a tener tanta influencia que te va a costar la vida si tú dices que eres cristiano. Dios tiene todavía abierta la puerta para que tú entres antes que comience la semana 70. Amén. Dios tiene abierta todavía la puerta para que tú digas, Señor, yo te recibo, yo quiero irme contigo. Porque cuando comience la semana 70, quizás vengas aquí el domingo y muchos ya no estemos. ¿Cómo tú puedes ser parte de la iglesia? ¿Cómo tú puedes irte con el Señor? ¿Cómo tú puedes librarte de la semana 70? Entregando tu corazón a Jesús. No con la boca, no con los labios, el corazón. La boca, los labios que oigo yo, que oyen los demás. El corazón es lo que ve Dios. Y con Dios se van a ir los que lo tienen en el corazón, no los que lo tienen en la boca. ¿Cómo lo haces? Creyéndolo en tu corazón. Pongámoslo aquí. Si tú quieres, en este momento, porque quizás en esta parte, venga el Señor. Ha demorado 2000 años, en cualquier momento comienza ese reloj profético a comenzar de nuevo los últimos 7 años. Pero si tú quieres hoy, que todavía en este momento el tiempo está abierto, si tú quieres entregar tu corazón, inclina tu rostro y ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que me lleves contigo cuando vengas a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración por primera vez, me gustaría ver tu mano levantada. Si es la primera vez que lo has hecho, levanta tu mano y nos gloriamos delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por los demás, espero que de corazón nos veamos en el cielo cuando venga el Señor. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor.